Hoy os traigo estas 4 recetas con las que poder combatir el calor de estos días. Además, son recetas muy sencillas de hacer, muy refrescantes y también muy completas, por lo que ellas mismas pueden ser el único plato de vuestra comida. Quedaros a ver el vídeo que yo creo que os van a encantar. Hoy os traigo una receta perfecta para el verano, unos tomates rellenos de ensalada de arroz. Están buenísimos, son muy fáciles de hacer y os encantarán. Quedaros a ver la receta. La lista completa de ingredientes para rellenar 6 tomates no muy grandes os la dejo abajo en la cajita de información o al final de este vídeo. En una olla ponemos 180 gramos de arroz de grano largo previamente lavado, 400 mililitros de agua y un poco de sal. Lo ponemos a cocer y dejamos que hierva a fuego fuerte 2 minutos. Luego bajamos el fuego, dejamos que cueza 10 minutos más con la tapa y luego la dejamos reposar 10 minutos más con la tapa, pero sin fuego. Después la retiramos de la olla y dejamos enfriar por completo. Cuando esté fría vamos a pasar ya a abrir los tomates. Vamos a quitarles la tapa y luego con ayuda de un cuchillo vamos a quitarle el centro donde están las pepitas y todo su agua. Con ayuda de una cucharilla quitaremos ese centro de las pepitas que luego ya no vamos a utilizar. También vamos a quitar todo el agua que tiene por dentro, procurando limpiar bien las paredes del tomate. Vamos a hacer esto con los 6 tomates para los que da esta receta. Recordad que no deben de ser demasiado grandes, de tamaño más o menos como los que estáis viendo en la imagen, y tiene que quedaros así de vacío. Ahora en un bol vamos a poner el arroz y vamos a rallar una zanahoria. Si os gusta más podéis cocer la zanahoria, si no os gusta cruda, pero si la ralláis finita ni siquiera os enteraréis. Vamos a añadir también unas 12 aceitunas verdes, pueden ser rellenas de anchoa o no, pero sin hueso, cortadas en cuartos. También vamos a echar 2 lonchas de jamón cocido que habremos cortado en cuadraditos y 2 lonchas de queso que también habremos cortado en cuadraditos. Ahora añadimos una lata de atún en aceite de oliva sin escurrir, vamos a reutilizar ese aceite, que por eso es importante en este caso que sea aceite de oliva y la lata será de la de 82 gramos. Añadimos vinagre al gusto y vamos a mezclarlo todo muy bien. Vamos a procurar que todos los ingredientes queden mezclados por igual. Una vez que los hayamos mezclado podemos probar para ver si está en el punto de vinagre que nos gusta. Y ahora opcionalmente vamos a añadir mayonesa. Yo siempre se la añado porque aparte de darle sabor, hace que los ingredientes de la ensalada de arroz se unan más. Yo utilizo tan solo 2 cucharadas, pero también, igual que podéis no echarle mayonesa, podéis echarle más si queréis. Cuando esté bien mezclado y a nuestro gusto, ya vamos a pasar a rellenar los tomates. Los rellenaremos de manera generosa, es decir, que le quede un poquito de barriguita. Y las tapas no las vamos a tirar, ya que las vamos a presentar con los tomates. Vamos a rellenarlos hasta que terminemos con la ensalada de arroz. En caso de que os sobre un poco, podéis guardarlo para otra comida. Así es como os tienen que quedar rellenos, pero como os digo, con un poquito de barriguita. Y cuando los tengamos todos rellenos, ya podemos servirlos. Los servimos decorados con la tapita del tomate. Yo habitualmente pongo 2 tomates por persona. Podéis acompañarlos de una ensalada de lechuga y ya tenemos un plato muy completo y refrescante para este verano. Si te ha gustado no olvides de dar like, suscribirte y dejarme un comentario para saber qué te han parecido. La lista completa de ingredientes para 2 personas os lo dejo abajo en la cajita de información o al final de este vídeo. Lo primero que haremos será poner a cocer 3 patatas grandes y 2 huevos, en una olla con abundante agua con sal. Desde el momento en el que rompa a hervir el agua contamos 12 minutos y en ese momento sacamos los huevos con ayuda de una espumadera y los pasamos a un bol que tendremos preparado con agua fría con hielo para romper la cocción. Y las patatas las dejamos aproximadamente 10 minutos más, hasta que veamos que al pinchar con un cuchillo cae la patata perfectamente. En ese momento las sacamos y las dejamos templar.
Cuando la patata se haya enfriado un poco y ya no queme, vamos a pelarlas. Como veis, al estar cocidas con la piel, ahora se pelan muy fácil. Simplemente tirando por la piel con ayuda de un cuchillo ya la tenemos prácticamente pelada. Vamos a coger un bol grande en el que nos entren todos los ingredientes y vamos a ir cortando las patatas en trozos más o menos grandes como estáis viendo en la imagen. Cuando terminemos de cortar las patatas vamos a cortar también los huevos. Los cortamos primero en 4 gajos y después esos gajos en 3. Y una vez que tengamos los 2 huevos cortados los añadimos al bol en el que tenemos las patatas. Ahora vamos a añadir el resto de ingredientes, que son 160 gramos de atún en aceite de oliva previamente escurrido y el peso también pesado ya escurrido, que son más o menos 2 latas de las que son 82 gramos con peso escurrido. Vamos a añadir también un puñado de aceitunas verdes que tendremos cortadas a la mitad, 2 o 3 cucharadas de salsa mayonesa, la cantidad al gusto, depende de si os gusta mucho o si os gusta menos la mayonesa. Y también vamos a echar un chorro de vinagre al gusto. En este caso no vamos a añadir sal porque las patatas ya llevaban sal durante la cocción y el resto de ingredientes, que como son el atún y las aceitunas, ya son salados. Vamos a remover todo bien para mezclarlo. Y una vez que lo hayamos mezclado perfectamente, tapamos el bol y lo llevamos a la nevera un mínimo de 1 hora o 2 horas para que esté bien fría, aunque perfectamente se puede hacer de un día para otro. Una vez pasado el tiempo, la servimos con un poco de perejil por encima y también con unas tostadas de pan, que está buenísima. Para comerlo lo podéis comer así, sin más, con el tenedor, o montándolas sobre las rebanadas de pan tostado. La verdad es que es una tapa que está buenísima, que ya visteis que es muy fácil de hacer y que se utilizan ingredientes que solemos tener por casa. Esta ensalada tiene muchas variedades, como la ensalada campera, que os la dejo al final de este vídeo y abajo en la cajita de información. Y también la ensaladilla rusa es muy parecida, pero os aconsejo probar esta variedad de ensalada de patata y atún porque está muy rica y, como os digo, sobre pan es espectacular. Ya veréis qué buena está y qué fácil es de hacer esta ensalada César con pasta. Es la típica ensalada César tradicional, pero le vamos a añadir pasta para que sea aún más completa. Quédate a ver el vídeo si quieres aprender a hacerla. La lista completa para una ensalada para 2 personas os lo dejo abajo en la cajita de información o al final de este vídeo. Primero vamos a poner una olla con abundante agua a hervir y vamos a añadirle un poco de sal. Ahora vamos a añadir 120 gramos de la pasta corta que más nos guste. Mientras vamos a ir preparando 1 o 2 filetes de pollo, dependiendo del tamaño. Los vamos a pasar primero por harina, pero los tendremos salpimentados ya de antes. Después los vamos a pasar por huevo batido. Y por último los pasaremos por pan rallado, procurando que queden bien rebozados. Cuando la pasta esté cocida, la vamos a escurrir y a reservar hasta que se enfríe por completo. Cuando el pollo lo tengamos empanado, vamos a preparar una sartén con abundante aceite de oliva y vamos a freír en ella el pollo a fuego medio alto. Vamos a dejar que se dore primero por un lado y cuando tengamos ya el pollo dorado por un lado le vamos a dar la vuelta para que se dore también por el otro. Y una vez que el pollo esté dorado por ambos lados, lo vamos a sacar a un plato que tendremos preparado con papel absorbente para que elimine el exceso de aceite y lo vamos a reservar. Ahora vamos a preparar la salsa César casera, que vamos a hacer una salsa César casera pero rápida, con mayonesa ya hecha. Así que en el vaso de la batidora vamos a poner 2 cucharadas colmadas de la mayonesa que más nos guste, 2 anchoas, también una cucharadita de mostaza, vamos a poner una cucharada de zumo de limón, una cucharada de vinagre y una cucharada de parmesano rallado o en polvo. Ahora con nuestra batidora vamos a batirlo todo muy bien hasta que tengamos una salsa homogénea. Y una vez que ya tengamos una salsa homogénea, vamos a reservarla porque vamos a pasar a hacer el resto de la ensalada.
En la bandeja del horno o de la freidora de aire vamos a poner 2 rebanadas de pan duro cortadas en cubitos. También podéis hacerlo en una sartén, pero yo prefiero hacerlo en el horno o en la freidora de aire porque llevan menos aceite. Vamos a ponerle un poco de aceite en spray. Si os gusta este spray que estoy utilizando yo, es el que mejor me ha funcionado hasta ahora, os lo voy a dejar abajo en la cajita de información o en el primer comentario. Y vamos a mezclar muy bien el aceite en el pan y lo vamos a llevar a la freidora de aire o al horno a 180 grados hasta que esté dorado. A mí me tardó 5 minutos en la freidora de aire, en el horno será un poquito más. También lo podéis freír en abundante aceite si lo preferís. En un bol ponemos la pasta y añadimos una cucharada de la salsa y mezclamos muy bien. Vamos a coger el filete o los filetes de pollo dependiendo del tamaño del filete. Habremos hecho 1 o 2 y lo vamos a cortar también en cuadraditos. Ahora ya vamos a pasar a montar la ensalada. Para ello vamos a poner abundante lechuga en un plato o en una fuente. Vamos a ir poniendo por encima la pasta que hemos mezclado con la salsa César. Después vamos a colocar también un poco de queso parmesano en escamas o, si lo preferís, otro queso de vuestra elección. En mi caso no tenía queso parmesano en trozo, entonces le puse otro queso que sea fuerte, eso sí que os lo recomiendo. Vamos a poner también el pollo que hemos troceado y los picatostes de pan o pan tostado, que os recuerdo que podéis hacerlo tanto en el horno como en la freidora de aire o fritos en abundante aceite. Y ahora ya para terminar vamos a poner el resto de salsa César por encima. Y una vez que ya tengamos la salsa César por encima de nuestra ensalada, podéis reservarla en la nevera hasta la hora de comerla, que os recomiendo que no sea demasiado para que no esté muy fría, y si no la sacáis un ratito antes y la servís. Ya visteis que es una ensalada súper fácil de hacer, muy completa y está todavía más buena que la ensalada César habitual, así que os recomiendo mucho probarla. Y si la probáis, dejármelo en comentarios para saber qué os ha parecido. No olvidéis suscribiros al canal si no lo habéis hecho y seguirme en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, que encontraréis también muchas recetas. Nos vemos en la próxima videoreceta. La lista completa de ingredientes para 4 personas os lo dejo abajo en la cajita de información o al final de este vídeo. Lo primero que haremos será poner en una olla con abundante agua a hervir 4 patatas y 2 huevos. Desde que rompa a hervir vamos a contar 12 minutos y sacamos los huevos a un bol con agua fría y hielo que tendremos. Las patatas las dejaremos en total aproximadamente 30 minutos. Comprobamos con un cuchillo que al pincharlas caen solas, entonces las sacamos del agua y las dejamos enfriar. Cuando las patatas estén frías, las pelamos, que para haberlas cocido las tenéis que tener bien limpitas, y las vamos a cortar ahora en cuadraditos. Una vez que las hayamos cortado en cuadraditos pequeños, las vamos a pasar a un bol grande donde nos vayan a entrar todos los ingredientes. No sé si lo dije antes, pero por si acaso, en el agua de cocer las patatas y los huevos habremos echado un poquitito de sal. Como os digo, vamos a cortar todas las patatas más o menos en cuadraditos pequeños y las pasamos a un bol. Después vamos a pasar a hacer lo mismo con los huevos. Pelamos los huevos y los vamos a cortar en cuadraditos pequeños. Podéis reservar alguna yema para la decoración, en mi caso no lo utilicé, por eso estoy cortando los huevos enteros, pero podéis, como os digo, quitarle la yema a uno o a los dos para utilizar luego en la decoración. Una vez que los tengamos cortados, también los vamos a añadir al bol en el que tenemos las patatas. Otro de los ingredientes que yo le añado a esta ensaladilla son espárragos blancos. En total, para 4 personas añado 4 espárragos y también lo vamos a cortar en trozos pequeños. No os preocupéis si se desmenuza, que no pasa nada. Vamos a cortarlos en trocitos pequeños y cuando estén cortados los vamos a añadir al bol en el que tenemos las patatas y los huevos. Podéis añadir otros ingredientes que os gusten, por ejemplo la ensaladilla tradicional lleva zanahoria y yo a esta no se la eché, pues si os gusta podéis añadirla.
Vamos a coger ahora unos 3 pimientos del piquillo y los vamos a cortar en trocitos. En mi caso ya estaban cortados en tiras, así que tan solo los tuve que cortar en cuadraditos. También los vamos a añadir al bol en el que tenemos el resto de los ingredientes. Ahora vamos a coger un buen puñado de aceitunas verdes sin hueso. En mi caso son rellenas de anchoa, pero podéis coger las que más os gusten, o incluso utilizar aceitunas negras. Y las vamos a cortar en trocitos pequeños y también las vamos a añadir al bol en el que tenemos el resto de ingredientes. Ahora cogemos unas 4 cucharadas de mayonesa y vamos a coger una de las latas de mejillones y a quitarle el escabeche y añadirlo al bol en el que tenemos la mayonesa. Después, las 2 latas de mejillones escurridas, aunque solo utilizamos el escabeche de una, las vertemos al bol en el que tenemos el resto de los ingredientes. Tenéis que utilizar mejillones que no sean muy grandes. Ahora vamos a mezclar muy bien la mayonesa con el escabeche hasta que nos quede una salsa fina y ligera, como la que estáis viendo en la imagen. Vamos a añadir esta salsa al bol en el que tenemos todos los ingredientes de nuestra ensaladilla escabechada. Y vamos a mezclarlo ahora muy bien con ayuda de un tenedor o de una espátula. Si os gusta con menos mayonesa, podéis utilizar algo menos de mayonesa. Esto va un poco al gusto, pero os recuerdo que solamente utilizaremos el escabeche de una de las 2 latas de mejillones. Cuando la tengamos toda mezclada, la llevamos a la nevera hasta la hora de servirla. Y a la hora de servirla, la decoramos al gusto. Yo lo que hago es ponerla en platos individuales y a cada plato le pongo unos 3 mejillones encima y un poquito de perejil. Y la verdad es que está riquísima, es un poco distinta a la ensaladilla rusa tradicional. Esta es una ensaladilla distinta, pero que está muy rica y que es perfecta como entrante de una celebración como puede ser la navideña sin gastar demasiado dinero.